Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Como siempre, espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, especialmente en las redes sociales, y que involucra a una de las actrices turcas más queridas, Demet Özdemir. Sí, hablamos de ese post que ha hecho explotar las redes, ese grito de orgullo que ha resonado en todas partes. Vamos a analizarlo a fondo, a ver qué ha dicho exactamente, cómo ha reaccionado la gente y por qué ha generado tanto revuelo. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Antes de que empecemos, quiero recordarles a todos que si disfrutan de este tipo de contenido sobre noticias del mundo del espectáculo, análisis de celebridades y tendencias en redes sociales, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Me ayuda muchísimo su apoyo y me anima a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a adentrarnos en el drama, la emoción y el orgullo que Demet Özdemir ha desatado. La verdad es que Demet Özdemir es una figura que siempre ha generado mucha admiración y cariño. Desde sus inicios en la actuación, ha demostrado ser una persona auténtica, talentosa y comprometida con su trabajo. La hemos visto crecer en pantalla, asumir diferentes roles y conquistar corazones en todo el mundo. Su carisma es innegable y su conexión con sus fans es realmente especial. Por eso, cuando ella habla, la gente escucha. Y cuando publica algo en sus redes sociales, el mundo se paraliza. Entonces, ¿qué fue exactamente lo que publicó Demet que causó semejante conmoción? Bueno, se trata de un post en Instagram, donde la actriz expresó abiertamente su apoyo y orgullo a la comunidad LGBTQI. Sé que muchos de ustedes ya lo habrán visto, pero para aquellos que no, les daré un contexto. El post incluía una foto de Demet luciendo una prenda con los colores del arco iris, símbolo del orgullo LGBTQI, y un mensaje muy claro y contundente en el que reafirmaba su apoyo incondicional a la igualdad, la diversidad y la inclusión. En sus palabras, el amor es amor, y todos merecen ser amados y respetados por quienes son. Un mensaje simple pero poderoso. Lo que hizo este post tan especial es precisamente la valentía de Demet al alzar su voz en un tema que aún genera controversia en muchos sectores de la sociedad. Sabemos que en muchos países, incluyendo Turquía, la comunidad LGBTQI sigue enfrentando discriminación y prejuicios. Por lo tanto, el gesto de Demet adquiere una dimensión aún más significativa. No es solo una celebridad mostrando apoyo, sino una figura pública utilizando su plataforma para defender los derechos humanos y promover la igualdad. La reacción en redes sociales fue, como podrán imaginarse, explosiva. El post se viralizó en cuestión de minutos, alcanzando miles de likes, comentarios y compartidos. Muchos fans de Demet expresaron su admiración y agradecimiento por su valentía y su compromiso con la causa LGBTQI. Le llovieron mensajes de apoyo, felicitaciones y muestras de cariño. Muchos miembros de la comunidad LGBTQ se sintieron representados y valorados por sus palabras. Fue un momento de unión y celebración. Pero como era de esperarse, también hubo reacciones negativas. Algunos usuarios criticaron a Demet por meterse en política o por promover una agenda ideológica. Hubo comentarios homofóbicos y transfóbicos que intentaron deslegitimar su mensaje. Sin embargo, la ola de apoyo fue mucho más fuerte y contundente, demostrando que la sociedad está cada vez más abierta a la diversidad y la inclusión. Lo interesante es que Demet no se quedó callada ante las críticas. En lugar de ignorarlas, respondió con firmeza y respeto, reafirmando su postura y defendiendo su derecho a expresar sus opiniones. Dejó claro que no iba a tolerar el odio ni la discriminación, y que seguiría utilizando su voz para promover un mundo más justo e igualitario. Esta actitud solo hizo que la gente la admirara aún más. Este post de Demet Özdemir es un claro ejemplo del poder que tienen las celebridades para influir en la opinión pública y generar un impacto positivo en la sociedad. Cuando una figura pública como ella alza su voz en defensa de los derechos humanos, está enviando un mensaje poderoso a millones de personas en todo el mundo. Está diciendo que la igualdad, la diversidad y la inclusión son valores fundamentales que debemos defender y promover. Además, este tipo de acciones contribuyen a normalizar la diversidad y a desestigmatizar a la comunidad LGBTQI. Cuando vemos a una celebridad que admiramos y respetamos expresando su apoyo a la igualdad, es más fácil para nosotros cuestionar nuestros propios prejuicios y abrirnos a nuevas perspectivas.
Nos ayuda a comprender que todos somos diferentes y que esas diferencias son lo que nos hacen especiales. Pero no todo es color de rosa. También es importante reconocer que el apoyo de las celebridades a la comunidad LGBTQ y a veces puede ser percibido como un mero gesto de marketing o una forma de subirse al tren de la inclusión. Por eso es fundamental que las celebridades que decidan apoyar la causa LGBTQ y lo hagan de manera auténtica y comprometida, demostrando con acciones concretas que realmente creen en la igualdad y la diversidad. En el caso de Demet Özdemir, muchos creen que su apoyo es genuino y sincero. La hemos visto participar en diferentes iniciativas sociales y proyectos benéficos, demostrando su compromiso con causas justas y nobles. Su trayectoria habla por sí misma y su conexión con sus fans es evidente. Por eso su post en apoyo a la comunidad LGBTQ y fue recibido con tanto entusiasmo y admiración. En definitiva, el grito de orgullo de Demet Özdemir ha sido un momento importante para la comunidad LGBTQ y para la sociedad en general. Ha demostrado el poder que tienen las celebridades para influir en la opinión pública y promover la igualdad. Ha generado un debate necesario sobre la diversidad y la inclusión. Y ha inspirado a muchas personas a alzar su voz y defender sus derechos. Un aplauso para Demet por atreverse a hablar y por usar su plataforma para el bien. Ahora bien, más allá del post en sí, creo que es importante reflexionar sobre el contexto en el que se produce. Como mencioné antes, la situación de la comunidad LGBTQI en Turquía es compleja. Aunque la homosexualidad no es ilegal, la discriminación y los prejuicios siguen siendo un problema grave. El gobierno ha adoptado posturas cada vez más conservadoras y ha restringido los derechos de las personas LGBTQI. Para entender mejor esta situación, es crucial analizar la historia reciente de Turquía y las tensiones políticas que la atraviesan. Desde la década de 2000, Turquía experimentó un periodo de relativa apertura y modernización bajo el gobierno del Partido de la Justicia y el Desarrollo, AKP. Durante este tiempo se implementaron algunas reformas que beneficiaron a las minorías, incluyendo a la comunidad LGBTQI. Sin embargo, en los últimos años el gobierno del AKP, liderado por el presidente Recep Tayyip Erdoğan, ha adoptado una línea más conservadora y nacionalista. Esta deriva autoritaria ha tenido un impacto negativo en los derechos humanos y las libertades civiles, incluyendo los derechos de las personas LGBTQI. El gobierno ha prohibido las marchas del orgullo LGBTQI en Estambul durante varios años consecutivos, utilizando la fuerza policial para dispersar a los manifestantes. Esta prohibición, bajo pretextos de seguridad pública, es vista por muchos como una forma de silenciar a la comunidad LGBTQ y negar su derecho a la libertad de expresión y reunión. Además, la retórica anti-LGBTQI ha aumentado en los medios de comunicación y en el discurso político, contribuyendo a un clima de hostilidad y discriminación. En este contexto, el gesto de Demet adquiere una mayor relevancia. Al alzar su voz en defensa de la comunidad LGBTQ, está desafiando el statu quo y enviando un mensaje de esperanza a quienes se sienten marginados y oprimidos. Está demostrando que no están solos y que hay personas que se preocupan por ellos. Su valentía es aún más notable considerando el riesgo que implica desafiar al gobierno y a los sectores conservadores de la sociedad. Pero no solo el contexto político influye en la importancia del post de Demet, sino también el contexto cultural. Turquía es un país con una rica historia y una diversidad cultural, pero también con fuertes tradiciones religiosas y sociales. En muchas familias turcas, la homosexualidad sigue siendo un tabú y las personas LGBTQI pueden enfrentar el rechazo y la exclusión de sus seres queridos. El hecho de que una figura pública como Demet Özdemir, admirada por muchos jóvenes turcos, exprese su apoyo a la comunidad LGBTQI puede ayudar a cambiar las actitudes y percepciones sobre la diversidad sexual y de género. Su mensaje puede llegar a personas que nunca antes se habían cuestionado sus propios prejuicios y abrirles los ojos a la realidad de la comunidad LGBTQI. Su ejemplo puede inspirar a otros a alzar su voz y a defender los derechos de las personas LGBTQI en sus propias comunidades. Por supuesto, es importante recordar que el apoyo de una celebridad no es suficiente para solucionar todos los problemas. La lucha por la igualdad y la inclusión es un proceso largo y complejo que requiere el compromiso de todos. Se necesitan cambios legales, políticos y sociales para garantizar que las personas LGBTQI tengan los mismos derechos y oportunidades que el resto de la sociedad. Se necesita educación para combatir la homofobia y la transfobia y crear un clima de respeto y tolerancia. Se necesita el apoyo de las familias,
los amigos y las comunidades para que las personas LGBTQI puedan vivir sus vidas con dignidad y libertad. Pero el gesto de Demet es un paso importante en la dirección correcta. Su voz puede amplificar la voz de la comunidad LGBTQI y ayudar a crear conciencia sobre los problemas que enfrentan. Su ejemplo puede inspirar a otros a unirse a la lucha por la igualdad y la inclusión. Su valentía puede dar esperanza a quienes se sienten marginados y oprimidos. Y eso me lleva a reflexionar sobre el papel que podemos jugar cada uno de nosotros en la lucha por la igualdad. No todos somos celebridades, pero todos tenemos una voz y podemos utilizarla para promover un mundo más justo e igualitario. Podemos educarnos sobre la realidad de la comunidad LGBTQ y podemos desafiar los prejuicios y estereotipos, podemos apoyar a las organizaciones que trabajan por la igualdad y podemos alzar nuestra voz cuando vemos injusticias. Podemos hablar con nuestros amigos y familiares, compartir información en las redes sociales, participar en manifestaciones y eventos, y votar por políticos que apoyen los derechos LGBTQI. También podemos ser aliados en nuestro lugar de trabajo, en nuestra escuela y en nuestra comunidad. Podemos crear espacios seguros y acogedores para las personas LGBTQ, y podemos apoyar sus iniciativas y podemos defenderlas cuando son discriminadas o acosadas. Podemos ser modelos a seguir para los demás y demostrar que la diversidad es algo que debemos celebrar y valorar. En resumen, el post de Demet Özdemir ha sido mucho más que una simple publicación en redes sociales. Ha sido un grito de orgullo, un acto de valentía y un mensaje de esperanza. Ha demostrado el poder que tienen las celebridades para influir en la opinión pública y promover la igualdad. Ha generado un debate necesario sobre la diversidad y la inclusión. Y nos ha recordado la importancia de alzar nuestra voz y defender los derechos humanos. Un aplauso para Demet por atreverse a hablar y por usar su plataforma para el bien. Además de analizar el impacto del post de Demet, también es importante considerar las posibles motivaciones detrás de su acción. ¿Por qué Demet decidió alzar su voz en defensa de la comunidad LGBTQ y en este momento en particular? ¿Qué la inspiró a tomar esta postura? Es posible que Demet haya sido influenciada por sus propias experiencias personales o por las historias de personas LGBTQ y que conoce. Quizás ha visto de primera mano la discriminación y el sufrimiento que enfrentan las personas LGBTQ y en Turquía, y ha sentido la necesidad de hacer algo al respecto. Quizás ha sido inspirada por el activismo de otros defensores de los derechos humanos, y ha querido unirse a la lucha por la igualdad. También es posible que Demet haya sido influenciada por las tendencias globales en materia de derechos LGBTQI. En muchos países del mundo, la igualdad matrimonial, los derechos de adopción y las leyes contra la discriminación han avanzado significativamente en los últimos años. Este progreso puede haber inspirado a Demet a alzar su voz y a defender los derechos LGBTQI en su propio país. Cualquiera que sea la razón, es evidente que Demet siente una profunda empatía por la comunidad LGBTQ y está comprometida a utilizar su plataforma para promover la igualdad y la inclusión. Su acción es un ejemplo de cómo las celebridades pueden usar su influencia para generar un impacto positivo en la sociedad y para inspirar a otros a hacer lo mismo. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado algo en que pensar. Hemos explorado el post de Demet Özdemir, analizado las reacciones en redes sociales y reflexionado sobre el contexto en el que se produce este tipo de acciones. Hemos visto cómo una simple publicación puede generar un gran impacto y promover un debate importante sobre la diversidad y la inclusión. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su tiempo y su atención significan mucho para mí. Espero que lo hayan disfrutado y que les haya resultado informativo. Me gustaría saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Qué opinan del post de Demet Özdemir? ¿Creen que las celebridades tienen la responsabilidad de alzar su voz en defensa de los derechos humanos? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros para promover la igualdad y la inclusión? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber sus opiniones. Y por último quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Su apoyo me ayuda muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.